¿Has sentido alguna vez que la realidad en la que vivimos se sostiene sobre un precario hilo de normalidad? Crisis económicas, pandemias globales, el espectro permanente del terrorismo. Son muchos los sucesos que nos hacen pensar que los gobiernos podrían, en cualquier momento, levantar la bandera de la emergencia y anular los derechos que damos por sentados. Giorgio Agamben, filósofo italiano nacido en 1942, se atrevió a examinar esta inquietante posibilidad y llegó a una conclusión alarmante. El estado de excepción, que en teoría debería ser un recurso extremo y breve, se ha convertido en una forma habitual de gobernar. Lo que debía ser la excepción ha pasado a ser la norma, la sombra del estado de excepción. Para comprender este planteamiento, retrocedamos a la posguerra italiana, donde Agamben creció rodeado de los restos del fascismo y las tensiones de la reconstrucción. En ese contexto se fascinó con la frase del teórico político Carl Schmitt: soberano es quien decide el estado de excepción. Schmitt revelaba que, en la raíz de la ley, se esconde la posibilidad de suspenderla. Es decir, la autoridad suprema dicta las normas y se sitúa por encima de ellas cuando invoca la urgencia. Agamben, influenciado igualmente por Michel Foucault, percibió que el poder político contemporáneo no se limita a prohibir o mandar, también gestiona la vida misma. Foucault hablaba de biopolítica para describir esta capacidad de intervenir en la salud, la sexualidad, la educación e incluso en la forma de relacionarnos. Desde fuera, parece un sistema destinado a protegernos, pero Agamben percibió el reverso peligroso. Una vez que las instituciones asumen el mando sobre aspectos tan íntimos de la existencia, el mero decreto de emergencia puede darles carta blanca para decidir quién conserva derechos y quién queda expuesto. Para ilustrar ese escenario, Agamben retomó la figura del homo sacer del derecho romano, alguien que podía ser asesinado sin que fuera considerado un crimen, aunque tampoco se le ofrecía en sacrificio ritual, un ser extraño, fuera de la ley y a la vez atrapado en ella. Lo perturbador es que esa figura no es un anacronismo. En nuestras democracias, dice Agamben, persiste la capacidad de convertir a ciertos individuos en vida nuda, en seres humanos despojados de protección legal efectiva, solo porque el poder decide que es necesario. Ejemplos sobran: centros de detención sin juicio, deportaciones expeditas, justificadas por la seguridad nacional, o cuarentenas masivas con escaso debate público. La superfluidad. En este punto, es interesante vincular la noción de homo sacer con la idea de superfluidad de Hannah Arendt, expuesta en los orígenes del totalitarismo. Arendt describía cómo los regímenes totalitarios reducían a determinados grupos a la condición de sobrantes, sin derechos ni reconocimiento humano. Para Arendt, cuando un colectivo deja de tener derechos, deja de existir como parte de la comunidad política. Agamben amplía este marco al mostrar que la excepción, aún en democracias, otorga al soberano la potestad de decidir quién resulta necesario y quién puede ser puesto fuera de la ley. Así, la superfluidad arendtiana encuentra un eco en la vida nuda agambeniana. Ambos describen procesos de exclusión que despojan a individuos de su condición humana plena. No hace falta un régimen totalitario para fabricar seres superfluos. Basta con una democracia que invoque la urgencia y olvide sus propios fundamentos. Acercando la vida nuda a la cotidianidad. Sin embargo, esta lógica de la exclusión no se limita a casos extremos. Durante la pandemia, muchos ciudadanos quedaron confinados o rastreados, viéndose privados de su libertad de movimiento, sin procesos claros ni consensos profundos. En el ámbito digital, existen quienes han sido cancelados o bloqueados en redes sociales sin un proceso transparente. No se trata de comparar sufrimientos muy distintos, pero sí de entender que la lógica de la exclusión puede alcanzarnos de formas inesperadas. Agamben nos recuerda que el estado de excepción no está en un campo lejano, sino que puede tocar nuestra vida cotidiana con relativa facilidad. En el siglo XXI, la vida nuda puede ser, por ejemplo, el individuo al que se le impide trabajar o desplazarse sin una app de rastreo, o el usuario que pierde su voz virtual sin juicio ni apelación. Aunque no equivalga a la situación de un refugiado sin papeles, revela la misma dinámica de excepción.
Grupos o individuos que, de la noche a la mañana, pierden protección legal sin que se abra un debate público amplio. La seducción del líder mesiánico. La pregunta evidente es, ¿por qué la gente permitiría que sus derechos se congelen tan fácilmente? Agamben se inspiró en la teología política y en las reflexiones de Walter Benjamin. Este último hablaba de un tiempo mesiánico capaz de interrumpir la historia y abrir algo radicalmente nuevo. El problema, señala Agamben, es que en la política actual, ese mesianismo suele concentrarse en la figura de un líder que promete salvación a costa de aceptar medidas extraordinarias. Es aquí donde se han invocado nombres tan distintos como Hugo Chávez y Donald Trump, cada uno en su propio espectro ideológico, pero ambos apelando a la urgencia de rescatar a su país de amenazas internas o externas. En el caso de Chávez, se usó la retórica revolucionaria, una promesa de liberación para las mayorías excluidas que justificó decretos de urgencia y facultades que eludían contrapesos. En el caso de Trump, la exaltación patriótica y el miedo a la decadencia moral o económica. Se presentan nuevas crisis, reales o magnificadas, para validar órdenes ejecutivas y concentrar el poder en el ejecutivo. No se trata de equipararlos sin matices. La historia y las realidades de Venezuela y Estados Unidos son muy diferentes. Sin embargo, Agamben nos advierte que la lógica de la excepción no distingue izquierdas ni derechas. Ambos líderes, en distintos momentos, han reclamado facultades amplias para legislar por decreto, aludiendo a crisis inminentes. Lo que los vincula no es una equivalencia directa, es el uso de la urgencia como llave maestra para obviar controles democráticos y afianzar un poder mesiánico. Populismo y estado de excepción. El populismo se alimenta del miedo y la polarización, y el estado de excepción le brinda las herramientas para gobernar sin restricciones. Un líder populista no puede sobrevivir sin un enemigo permanente. La élite, el imperio, los inmigrantes, el terrorismo. En cualquier signo ideológico, el discurso es similar. Solo yo puedo salvarlos, pero para hacerlo necesito romper las reglas. Y la gente, aterrorizada ante la promesa de un colapso, lo consiente. Sin embargo, no todo populismo deviene en estado de excepción. A veces, un líder tecnócrata puede apelar a la necesidad urgente de recortar libertades por motivos de seguridad, salud o estabilidad económica. El problema, diría Agamben, reside en la aceptación ciudadana de que el poder se concentre sin rendición de cuentas. El verdadero peligro no es el líder que pide poderes especiales, sino la multitud que los entrega en nombre de una amenaza difusa. Un estado de excepción permanente, el caso de Donald Trump. En 2025, Trump ejerce su segundo mandato presidencial. La administración insiste en que el país se enfrenta a desafíos inéditos: crisis migratoria, tensiones comerciales y un supuesto deterioro de la seguridad interna. Este discurso alimenta la idea de que se requieren poderes excepcionales para proteger la grandeza de Estados Unidos. Orden tras orden, emergencia tras emergencia, el gobierno opera al límite de la legalidad, justificando recortes en agencias federales, endureciendo políticas de deportación y vigilando de forma intensiva a quienes considera amenazas potenciales. Agamben describiría este fenómeno como el encadenamiento de crisis. La administración halla sucesivas urgencias, sean sanitarias, económicas o geopolíticas, que legitiman la excepción como base del gobierno. Así la ciudadanía se habitúa a vivir en un estado de excepción permanente, donde el orden constitucional cede ante el imperativo de la urgencia. Cuando el miedo se instala como la norma, la libertad se vuelve un lujo que pocos se atreven a reclamar. En 2025, Trump ya no necesita siquiera declarar formalmente un estado de excepción cada vez. ¿Por qué hacerlo si cada crisis, pandemia, crisis migratoria, tensiones con otras potencias, ya legitima su acción sin pasar por demasiadas formalidades? Agamben nos advertiría que cuando la excepción se vuelve habitual, la ciudadanía deja de percibirla como tal. La nueva biopolítica, tecnología y vigilancia digital. Un elemento distintivo de esta etapa de la modernidad, más marcado en el segundo mandato de Trump,
es el papel de la tecnología. La vigilancia digital ha alcanzado cotas insospechadas, bases de datos masivas, sistemas de reconocimiento facial, rastreo de dispositivos móviles y algoritmos predictivos. Estas herramientas se presentan como la forma natural de garantizar la seguridad nacional. Pero para Agamben, cuando la urgencia valida cualquier método, la tecnología deja de ser neutral y se convierte en el brazo armado de la nueva biopolítica. Diferencia entre el estado de excepción clásico y el digital. En un estado de excepción clásico, vemos tanques en las calles y decretos que suspenden derechos constitucionales de manera visible. En un estado de excepción digital, no hace falta ocupar físicamente el espacio público. Se controla la circulación de la información, se vigilan los dispositivos móviles y se manipula la narrativa en línea. El usuario acepta términos y condiciones que pueden restringir su libertad de expresión, sin darse cuenta de que la excepción se ha instalado sin violencia. Jean Baudrillard hablaba de una era en la que la simulación sustituye la realidad, sumergiendo a la gente en un mundo de signos y pantallas que ocultan o desdibujan lo que sucede fuera de la esfera virtual. Agamben, por su parte, señala que la excepción sustituye la normalidad. Cuando combinamos ambas perspectivas, surge la inquietante idea de que la vigilancia digital convierte el estado de excepción en algo invisible. Ya no se necesita una represión armada. Ahora se necesita una red digital que codifica quién puede hablar y quién no, cuál discurso es válido y cuál se tacha de peligroso. Nos acostumbramos a ceder derechos con cada clic, pero cuando la excepción se esconde en la tecnología, ni siquiera notamos que la jaula se ha cerrado. La urgencia como mecanismo permanente. Esta continuidad de la urgencia, donde se pasa del terrorismo a la migración, de la migración a la crisis económica, de la crisis económica a una pandemia, define lo que Agamben llama el estado de excepción permanente. La ciudadanía aprende a convivir con alertas incesantes, mientras el gobierno usa esas circunstancias para ampliar su poder. Lo que debió ser transitorio se vuelve rutina. En Europa también se ha visto cómo el miedo a los atentados llevó a prolongar estados de emergencia durante años. El problema radica en que esta política puede regular salud, educación e intimidad, borrando la frontera entre lo normal y lo excepcional. No hace falta un golpe de Estado cuando las leyes de emergencia ya no tienen fecha de vencimiento. La excepción deja de ser un paréntesis y se convierte en la nueva ortografía del poder, el eje teológico de la política. Agamben sostiene que no hemos roto con la lógica teológica. El soberano que se presenta como Salvador asume un rol cuasi divino, capaz de realizar el milagro de suspender la ley. El culto al líder adquiere ribetes de fe cívica. Se perdonan abusos, se celebran decisiones extraordinarias, porque la voluntad de ese caudillo se percibe superior a las normas. Sea Trump prometiendo "Make America Great Again" o Chávez anunciando la salvación revolucionaria, la forma de legitimar el poder se asemeja. Un acto casi divino para conjurar la amenaza. Para Agamben, la excepción deja de escandalizar y se ve como una intervención heroica para salvar al pueblo. Walter Benjamin y la catástrofe constante. Walter Benjamin afirmaba que la historia no avanza en progresión lineal, más bien como una tormenta que va acumulando ruinas. Agamben recoge esta idea para señalar que cada crisis agrega una nueva capa de urgencia que se integra al sistema, hasta que la normalidad desaparece. Si interpretamos la historia como un caos perpetuo, el soberano que proclama excepción encuentra pretextos infinitos para centralizar el poder y convencernos de que solo él puede evitar el hundimiento total. Benjamin decía que la historia no es un avance ordenado, sino una sucesión de catástrofes. Agamben completa la imagen. Cada catástrofe justifica un nuevo decreto de urgencia hasta que vivir en crisis se vuelve nuestra única realidad. La lógica de la exclusión. Cuando la excepción se vuelve permanente, amplía los márgenes de exclusión. En el caso de Trump, la retórica contra inmigrantes indocumentados se traduce en detenciones masivas, deportaciones aceleradas y vigilancia reforzada en zonas fronterizas.
El temor al narcotráfico o al terrorismo sirve de coartada para reducir garantías procesales. Guantánamo permanece como el símbolo extremo de la detención indefinida sin juicio. Pero no solo Estados Unidos. En Europa, la crisis migratoria siria llevó a suspender normas habituales de asilo, dejando a refugiados en un limbo legal. El resultado, la idea de igualdad ante la ley se diluye en un discurso de urgencia que justifica la diferenciación y el aislamiento de ciertos colectivos. No hace falta una dictadura cuando la gente aprende a autocensurarse. No hace falta un golpe de Estado cuando las leyes de emergencia ya no tienen fecha de caducidad. Quien vive en el borde de la excepción, vive también al margen de la humanidad reconocida. Aunque Chávez y Trump ejemplifican la figura del líder que apela a la urgencia para legitimar su poder, no son casos idénticos. Sus ideologías y contextos son dispares. El chavismo emergió de desigualdades arraigadas, mientras que Trump se apoya en un nacionalismo exacerbado. Agamben no los equipara sin matices. Él los destaca la misma estructura. La urgencia y el miedo como motores del poder ilimitado. Tanto la izquierda como la derecha pueden servirse de la excepción para consolidar el mando, siempre que se presente un enemigo suficientemente atemorizante. ¿Existe esperanza de escapar a la excepción? Agamben describe con pesimismo la facilidad con que la excepción se normaliza, pero no rechaza la posibilidad de un orden diferente. Inspirado en Walter Benjamin, plantea un mesianismo colectivo que no se concentre en un individuo, que refuerce los mecanismos democráticos para manejar crisis sin demoler derechos. Benjamin, con su visión de la historia como catástrofe incesante, complementa la idea de la urgencia permanente en Agamben. Si cada suceso se concibe como un abismo, la tentación de la excepción será infinita. La salida, sugiere Agamben, está en exigir que cada emergencia tenga control y fecha límite, en rechazar la adoración al líder providencial y en comprender que la seguridad absoluta es un espejismo. La voz de los críticos y la defensa de la seguridad. Hay quienes objetan a Agamben argumentando que muchas crisis sí requieren reacciones rápidas. Desastres naturales, guerras o pandemias. El filósofo no niega esa urgencia. Él advierte sobre la peligrosa costumbre de prolongar la excepción más allá de lo necesario. La Patriot Act, tras el 11 de septiembre o los prolongados estados de emergencia en Venezuela, ejemplifican cómo lo temporal se vuelve estructural. En la actualidad, el segundo mandato de Trump justifica reiteradamente medidas extremas por nuevas coyunturas. Cuando la urgencia se vuelve parte del paisaje político, la ciudadanía deja de sorprenderse y asume que la libertad se puede sacrificar por el bien común. Creer ciegamente en la narrativa del miedo conlleva una ingenuidad peligrosa. Agamben nos recuerda que, en nombre de la seguridad y la estabilidad, se han cometido las mayores atrocidades. Proteger y subyugar pueden confundirse cuando el pánico domina y el estado de excepción se sucede sin frenos ni debates. ¿Estamos dispuestos a permitir que cada crisis, real o agrandada, anule nuestras libertades y extienda la vigilancia sin fecha de caducidad? Para Agamben, la transparencia y la participación pública son la clave. Si se declara una emergencia, que haya pruebas sólidas, plazos concretos y mecanismos de retorno a la normalidad. La emergencia sin control es la antesala de la obediencia sin fin. El futuro de la democracia a la luz de Agamben. El análisis que conjuga teología política, biopolítica e historia reciente plantea una pregunta vital. ¿Puede la democracia sobrevivir si adopta la excepción como su norma de gobierno? Agamben sugiere que la democracia real no se reduce a elecciones. La democracia defiende las libertades esenciales, incluso cuando el contexto es crítico. Implica apartarnos del deseo de un líder todopoderoso que solucione todo. Quien se presenta como Mesías exige poderes excepcionales y un público temeroso que aplauda esas facultades. Una vez que la gente entrega sus derechos en la hoguera de la urgencia, restaurarlos se convierte en un reto monumental. Construir una cultura sin excepción sistemática. Para escapar de la lógica de urgencias encadenadas, es preciso examinar y reformar las leyes que permiten declarar estados de emergencia con demasiada facilidad.
Una sociedad sólida no sacrifica su democracia en pos de una seguridad total. Lo que busca es mantener principios y controles incluso en situaciones apremiantes. Si la ley no se defiende en las horas más difíciles, ¿de qué sirve en los tiempos fáciles? Se requiere admitir que la seguridad absoluta es irreal y que la prudencia no implica sumisión. Las crisis van y vienen, pero la costumbre de ceder libertades puede enquistarse de modo permanente. Como advertía Benjamin, la historia acumula ruinas. Agamben precisa: cada ruina se traduce en una urgencia que legitima la excepción. Si no lo frenamos, llegará un punto en que la normalidad habrá sido borrada del mapa. ¿Hasta cuándo vamos a permitirlo? La pregunta final no es si el poder seguirá usando la excepción como norma, es ¿hasta cuándo vamos a permitirlo? ¿Somos rehenes de líderes que nos venden miedo para gobernar sin restricciones? ¿O preferimos el autoengaño de la seguridad total a la incertidumbre digna de la libertad? Vivimos en una época saturada de alarmas. La próxima recesión, la siguiente mutación de un virus, un enemigo exterior. Cada vez se nos pide renunciar a más derechos a cambio de protección. ¿Vamos a conformarnos con ese intercambio indefinido? No hace falta violencia cuando la gente exige ella misma la vigilancia. No hace falta un dictador cuando la crisis se encadena sin fecha de caducidad. La verdadera pregunta es, ¿hasta cuándo lo toleraremos? Te invitamos a suscribirte a Épico Vida y compartir este video con quienes se plantean la delgada línea entre seguridad y libertad. ¿Crees que un líder fuerte con poderes casi ilimitados es la única respuesta? ¿O intuyes que esa vía conduce a la sumisión? Tu voz es esencial. No permitamos que la urgencia sea el disfraz perfecto de la obediencia infinita. Y como decía Walter Benjamin, la historia se asemeja a una sucesión de catástrofes. Cada una puede ser la excusa perfecta para hundirnos en la excepción perpetua. ¿Serás cómplice de ese proceso o te atreverás a ponerle freno antes de que la normalidad se pierda del todo?